Masejet Sotá, Daf Lamedhe Amud Alef 35a, pero comenzamos la última línea del Daf anterior. En la clase anterior estuvimos hablando del episodio de los espías, de los Merrakelim. La Gemara a continuación nos sigue hablando de este episodio y nos dice lo siguiente: Vayashuvu mitur haaretz, vayelechu vayavo, amar Rabbi Yochanan mishon Rabbi Shimon ben Yochai, makish halicha lebi'a, mabi'a be'etza ra'a, af halicha be'etza ra'a. La Gemara nos dice lo siguiente: respecto a los espías, está escrito en la Torá, Vayashuvu mitur haaretz, y regresaron del espionaje de la tierra de Israel. E inmediatamente después nos dice la Torá también, Vayelechu vayavo, y fueron y vinieron. Aparentemente está repetitivo eso, porque si tú me dices al principio Vayashuvu mitur haaretz, si tú me dices al principio que regresaron del espionaje de la tierra de Israel, significa que fueron y vinieron. Entonces esa palabra Vayelechu está extra. ¿Para qué está escrito esa palabra entonces? Nos explica Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai, para enseñarte que el Vayelechu fue similar al Vayavo, que cuando fueron con las mismas intenciones negativas que cuando regresaron. De la misma manera que cuando regresaron tenían intenciones negativas de difamar y hablar mal de la tierra de Israel, eso no nada más fue cuando regresaron, sino desde el principio, cuando arrancaron hacia allá, ya tenían esa intención de hablar mal, de difamar la tierra de Israel. Ese fue el gran pecado de los espías. Sigue diciendo la Gemara, Besaperulo vayomeru banu vegomeru uchtive fesquiaza amar Rabbi Yochanan mishon Rabbi Meir kol lashon hara shen bod davar emet betchilato en mitkayim besofo. La Gemara trae los próximos versículos de los espías, que está escrito que los espías al principio, cuando empezaron a hablar mal de la tierra de Israel, antes de hablar mal, antes de difamar y decirle al pueblo de Israel lo malo que vieron, le dijeron que vieron una tierra llena de bendiciones de Zabat Halabut Bash, pero Efes Kiazam, pero es una nación muy fuerte y muy peligrosa la que hay ahí. Pero empezaron a hablar algo bonito. Dice Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Meir, ¿por qué empezaron a hablar bonito? Porque un lashon hara, cuando alguien quiere hablar mal de otra persona y quieres que la gente lo reciba, tienes que al principio decir algo bueno de esa persona y después dices lo malo y así lo reciben. Y por eso así los espías hicieron igual, hablaron bien de la tierra de Israel un poquito y después hablaron todo lo malo, difamaron y todo el mundo le creyó. Sigue diciendo la Gemara, Vayahas Kaleb et Ha'am el Moshe, Amar Rabba she'esitam et dvarim, patach Yoshua de Kamishtai, Ambrele din rosh ketiay malel, den rosh ketiay malel, amar imishtaina, ambre bimilta, vechas milli, amar lahem, vechizo bilvad asalano ben amram, sabri beginuteka mishtae, ishtiku, amar leu, otziano mitzayim, vekanano etayam, vechinano etaman, y mi omar asusu namos valor aquí alon ishmalo, alona ale vierashno tabe gomer. Después dice el versículo respecto a ese episodio, Vayas Kaleb et Ha'am el Moshe. Caleb silenció a todo el pueblo, ¿sí? A todo el pueblo, porque todo el pueblo pensó de que Caleb iba a hablar mal de Moshe. Explica Rabá qué es lo que pasó, que Caleb con sus palabras insinuó como si fuese que iba a hablar mal de Moshe, ¿sí? Y al final habló bien de Moshe. ¿Cómo pasó eso? Explica la Gemara, te voy a explicar. Caleb vio que previamente Yoshua, que eran los dos espías buenos, ¿sí? Yoshua empezó a hablar en contra de los espías a favor de la tierra de Israel. Y cuando empezó a hablar en contra de los espías, todo el mundo le cayó encima y dice que Yoshua, ¿qué nos va a hablar a nosotros a favor de la tierra de Israel en contra de los espías? Si él no tiene ni hijos varones que van a heredar la tierra de Israel, entonces él no le importa nada. Entonces de inmediato lo callaron a Yoshua. Entonces Caleb, cuando vio eso, dijo, ¿qué hago yo? Si hablo yo en contra de los espías, van a hacer lo mismo, me van a callar, van a hablar algo mal de mí y me van a callar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Dijo Caleb, te voy a decir lo que voy a hacer yo. Caleb dijo unas palabras al pueblo, dijo, señores, ¿eso es lo único que nos ha hecho Moshe? Y todo el mundo pensó, todo el pueblo de Israel pensó que iba a hablar algo mal de Moshe. Lo único malo que nos ha hecho Moshe, así todo el mundo pensó. Y por eso todo el mundo se cayó. Y así todo el mundo escuchó las palabras que iba a decir Caleb. Y cuando todo el mundo se cayó, ahí es cuando Caleb empezó a meter las cosas a favor de Moshe. Eso fue lo único que nos hizo Moshe de bueno. Eso es lo único que nos hizo Moshe de bueno. También nos sacó de Mitzrayim y nos ayudó al Kriyat Yamsuf y nos dio el man. Y por lo tanto, si ahorita nos dice, vamos a hacer una escalera para subir a la escalera, para ir a vivir allá, para subir al cielo, claro que le tenemos que escuchar. Nos hizo todo lo bueno. Y así lo escucharon a Caleb. Y eso es lo que dice el versículo Alona, Ale ve'yerashnu otav gomer. Sigue diciendo la Gemara de Anashim she'alu imo ameruno nuchal vegomer. Amar Rabbi Haina bar Papa de bar gadol dibru merakelim beotasha ki hazaku mimenu al tikre mimenu ela mimenush becholto ki viajol afilu ba'al habayit eno yachol leotzik elav misham bar minan. Es el versículo que después que Caleb habló al pueblo de Israel, lo escucharon como mencionamos antes, que sí vamos a poder en la tierra de Israel y si Moshe está haciendo algo es por nuestro bien y seguro podemos, los espías
que escucharon eso, respondieron y dijeron, no, los espías que escucharon acá le dijeron, no, estás equivocado, no vamos a poder contra esa persona, no nujal alot elam, ki hazaku mimenu, son más fuertes que nosotros. Y aparentemente Mimenu es Mimenu, que más que nosotros. Ese hermano se referían a algo peor, Mimenu que Dios, más fuertes que Dios. Barminan, los espías llegaron a algo gravísimo, que llegaron a decir que el pueblo, la nación que se encontraba en la tierra de Israel era tan gigante, tan fuerte y tan malvada, eran más fuertes que Akadosh Baruj Hu, Barminan. Eso fue lo grave que pasó, a lo que se pasaron los espías en lo que hablaron. Eretz ochelet yosheveh ahí, dará Shava amar Akadosh Baruj Hu, ani chashavtia letova vehem chashvu lera'a, ani chashavtia letova de kol echad dematu med chashiva didu, ki echid interdu velo lishalu abatrayu, veika de hambre Iyov nach nafshe, veitredu kule alma veespeda, vehem chashvu lera'a, eretz ochelet yosheveh ahí. Está escrito en el versículo que era una tierra que comía a sus habitantes, o sea, que causaba la muerte de los habitantes. ¿Sí? Entonces los espías dijeron que es una tierra que causa la muerte temprana de los habitantes. Y lo dijeron para hablar mal y difamar la tierra de Israel. ¿Y por qué dijeron eso? Porque vieron que se moría la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Gemara, dice Raba, te voy a explicar. Akadosh Baruj Hu, efectivamente ellos entraron a Israel y vieron que la gente se murió, como vamos a ver ahorita. Pero Akadosh Baruj Hu lo hizo de una manera así especial por el bien de ellos, porque ellos llegaban a cada lugar. Y a cada lugar que llegaban había una levaya, había un entierro. O sea, ellos pensaron los espías que eso es algo malo. Eso es porque Akadosh Baruj Hu, porque la misma tierra causa la muerte. Y Akadosh Baruj Hu en verdad lo hizo a propósito, ¿así para qué? Lo hizo así para que la gente se distraiga con las muertes y no estén pendientes de los espías y pregunten qué vinieron a hacer estos espías y les hagan algo. Entonces fue básicamente una distracción. Y otra versión es que el que falleció fue Iyov, que era una persona muy especial. Sí, toda la tierra de Israel estuvo pendiente, como si fuese que fallecieron miles de personas, ¿sí? Pero toda la idea otra vez, ¿cuál era? Según la primera explicación es que fallecieron en cada aldea uno, y según la segunda explicación es que Iyov falleció. Pero de todas maneras la idea era que no quede una impresión de que la tierra es una tierra que ojelet yoshovea, que acaba con los habitantes y la gente muere temprano. No, sino la idea era que Hashem lo hizo así a propósito para que los espías puedan entrar sin problemas y se distraigan con las muertes los habitantes de la tierra de Israel desde entonces y no indaguen a los espías y les hagan problemas. Y ellos lo tomaron para mal y empezaron a decir que es una tierra, empezaron a difamar y hablar mal de la tierra de Israel, que es una tierra que causa la muerte, Barminan. Sigue diciendo la Gemara, Bani venenu que Hakamim vejenainu begomer. Amarra meshashia meraglim shakare havu. Bishlam bani venenu que Hagim lehaye. El vejenainu beneem minavu yade. La Gemara sigue diciendo, hay otro versículo que dice que los meragelim dijeron, los espías dijeron que éramos nosotros como saltamontes en ojos de los gigantes. Y también, o sea, que nosotros nos veíamos a nosotros mismos como saltamontes en relación a los gigantes. Pero igualmente ellos, los gigantes, nos veían a nosotros como saltamontes, dice el versículo. Pregunta la Gemara, dice Ramesh, aparentemente son unos mentirosos los espías, porque ellos pueden decir que ellos se sentían como saltamontes en relación a los gigantes, pero ¿cómo ellos saben que los gigantes los veían a los espías como saltamontes? Ellos no saben qué está pasando en la cabeza de los demás. Aparentemente fueron mentirosos. Dice la Gemara, no, Veloy, no fueron mentirosos, no mintieron, sino pasó lo siguiente, que Abum habría geletute arze Abum habré. Dice la hermana, te voy a explicar. Cuando fallecieron todas esas personas que mencionamos antes y veían los gigantes, entonces los gigantes comían debajo de los árboles de cedro, ¿sí? Que eran altísimos porque eran gigantes las personas de allá. Y cuando estaban regresando de comer, de repente veían unas cosas que estaban moviendo, se asustaron los espías y se metieron debajo de unos árboles más bajitos para esconderse. Y ellos vieron algo que se estaba moviendo debajo de los árboles y efectivamente dijeron con su voz, mira, hay unos saltamontes, hay unas personas que parecen como saltamontes entre los árboles. Entonces efectivamente los espías sí escucharon de la boca de los gigantes, de los habitantes de Israel en ese entonces, que los espías parecían como saltamontes en ojos de los gigantes. Entonces sí cuadra el versículo, que el versículo dice que los espías eran como se sentían ellos mismos como saltamontes en relación a los gigantes, y también los gigantes los sentían a los espías como saltamontes, ¿sí? Porque efectivamente lo escucharon de la boca de ellos, como explicamos. Sigue diciendo la Gemara, Vatisa con la edad Vaitunet kolam vaivku, Amar Rabba, Amar Rabbi Yohanan, Oto Ayom, Eret Tisha B'Av Haya. Amar Akadosh Baruj Hu, Hem Bajú Bejía Shel Hainam, Bani Ekvala Hem Bejía Shel Ledorot. Dice la Gemara, está escrito en el versículo, Batisaco la edad Beitunet Kolam Vaivku Ambalai Lau. Cuando escucharon todo el pueblo de Israel las palabras y la difamación que hicieron los espías de la tierra de Israel, todo el pueblo de Israel empezó a llorar, ¿sí? Esa misma noche, esa misma noche. Dice Rabá, nombre Rabbi Yohanan, ese día que regresaron los espías,
previa a esa noche, ¿sí? Era la víspera de Tisha B'Av. Y esa noche ya era la noche de Tisha B'Av. Entonces ellos lloraron en la noche de Tisha B'Av. Así que dijo Akadosh Baruj Hu, Akadosh Baruj Hu dijo, ustedes lloraron en vano, no tenían que haber llorado, ahorita voy a hacer que ese día tengan que llorar en verdad. Y efectivamente, en este día de Tisha B'Av fue el día que se decretó que se destruyan ambos Bet HaMikdash, ambos templos sagrados. Y hasta hoy en día hacemos Tisha B'Av y lloramos en ese día. Sigue diciendo la Gemara, Vayomeru con la Aida Lirgomotam Ba'avanim Uchtivu Chvod Hashem Nir'a Be'oel Moed Amar Bechia Barabá Melamed Shenatlu Avanim Uzrakun Klape Mala. Dice la Gemara, después de que todo el pueblo de Israel le reclamó a Moshe y a Aarón que los trajeron al desierto y a Eretz Kenán, cuando vamos a entrar a una tierra que es mala, como habían difamado los espías, ¿sí? Y Caleb y Yoshua le respondieron, no se preocupen, va a ser una tierra buena, una tierra de bendición, una tierra bendita, y si necesitamos entrar y queremos entrar y Akadosh Baruj Hu quiere que entremos, vamos a entrar y no nos va a pasar nada. De inmediato, ¿qué pasó? El pueblo de Israel no lo tomó bien eso, y se ha escrito en el versículo, Vayomeru con la edad Lirgom Otam Ba'avanim, como Yoshua y Caleb empezaron a tranquilizar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no le interesó tanto y empezaron a apedrear a Yoshua y a Caleb, ¿sí? Pero de inmediato después se ha escrito Kvod Hashem Nir'a Be'oel Moed. ¿Qué tiene que ver Hashem ahí? Dice Rabbi Yehia Barabá para enseñarnos que el pueblo de Israel tiró piedras como si fuese hacia arriba, como si fuera que la están apuntando hacia Hashem. Imagínense hasta dónde llegaron. Por la difamación de los espías, el pueblo de Israel estaba tan enojado y empezaron a tirar piedras en contra de Hashem Barminan, que no sepamos de mal. Seguimos, sigue diciendo la Gemara, Vayamutu anashim otzedi bat haaretz raba magefa amar Rabbi Shimon ben Lakish shemetu mitam meshunah. Está escrito en el versículo que fallecieron todas las personas que hablaron mal y difamaron la tierra de Israel, Pamagefa, como una pandemia. Dice Rabbi Shimon ben Lakish, murieron de una manera rara y trágica. Ese fue el castigo que tuvieron. Amar Rabbi Haina bar Papá, Darash Rabbi Shilai Ishkefar Temartá. מלמד שנשתרבב לשונם ונפל על טיבורם והיו תולעים יוצאות מלשונם ונכנסות בטיבורם ומטיבורם ונכנסות בלשונם. ¿Cuál fue la muerte trágica? La primera opinión, que es la que acabamos de leer, Rabbi Haina bar Papá dice que Rabbi Shila Ishkefar Temartá decía que cómo era, lo que pasó fue que se les alargó la lengua y les llegó hasta el ombligo y les salían gusanos de la lengua hasta el ombligo y del ombligo hacia la lengua y así murieron con muerte trágica de gusanos. Veranaham bar Yitzhak amar be'askera metu. Veranaham bar Yitzhak dice que fallecieron con una enfermedad que hincha, hace una hinchazón en la garganta y la persona se muere al final como si fuese ahorcado, como si fuese ahogado. Y ambos, ¿por qué estos castigos? Porque mitad que mitad hablaron mal, por eso el castigo y la muerte fue a través de la boca, ya sea que gusanos entraron o ya sea que la garganta se inflamó y así quedaron ahogados. Mitad que mitad, medida por medida. Sigue diciendo la Gemara, Vekevan she'ala acharon shebe Israel min hayarden hazru maim limkoman. שנאמר ויהי בעלות הכהנים נושאי אהרון ברית השם מתוך הירדן ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישובו מהירדן ממקומם וילכו כתמול שלשום על כל גדותיו. נמצא אהרון ונוסע בכהנים מצד אחד וישראל מצד אחר. נשא אהרון את נוסעיו ועבר, שנאמר ויהי כאשר תם כל העם לעבור ויעבור אהרון השם והכהנים לפני העם. Sigue diciendo la Gemara, ahorita la Gemara nos vuelve a antes de los espías. Después de los espías, cuando fueron a entrar a la tierra de Israel, cuando pasaron el Eber y Yardén, que también estuvimos hablando, el río de Yardén, que estuvimos hablando de esto en la clase anterior, nos dice la Gemara cómo fue cuando se partió el río de Yardén, que se volvió una columna y pararon las aguas de bajar, todo el pueblo de Israel pasó, y cuando pasó ya todo el mundo del este hacia el oeste, del lado este hacia el lado oeste, del lado este hacia el lado oeste, cuando pasó la última persona del pueblo de Israel, ¿sí? La corriente del río volvió otra vez a empezar y el río siguió, ¿sí? Pero, aclaro, es importante saber de cómo se abrió, cómo fue que se abrió este río. Los Kohanim tenían el Aarón el arca y cuando pisaron la orilla del lado este del río Yardén, ¿sí? De inmediato se paró y ellos se quedaron en el lado este. Todo el pueblo de Israel pasó y cuando pasó el último, volvió la corriente a seguir y los Kohanim con el arca se quedaron del lado este. Lo cual significa que los Kohanim con el arca se quedaron del lado este y ya todo el pueblo de Israel ya entró a la parte de Israel del lado oeste. Y así está escrito efectivamente en el versículo que leímos ahorita. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo hicieron los Kohanim con el arca para pasar? Dice la Gemara, ahí es cuando el arca, normalmente levantaban el arca, los Kohanim levantaban el arca, aquí el arca levantó a los Kohanim y los pasó por encima del río.
Así nos dice hacia el lado oeste para juntarlos con el pueblo de Israel que allá habían pasado. Entonces básicamente repito, se partió el río Jordán, o sea, se paró de la corriente, se formó una columna, paseó todo el pueblo de Israel. El arca y los Kohanim se mantuvieron del lado este, no pasaron todavía, se echaron para atrás para que vuelva la corriente normal. Una vez volvió la corriente, y ellos pasaron por encima, que el arca los cargó a ellos. Sigue diciendo la Gemara, ועל זה נענש עוזה, שנאמר ויבואו עד גורן כידון וישלח עוזה את ידו לאחוז את הארון. אמר לו הקדוש ברוך הוא עוזה, נושאיו נשא, עצמו לא כל שכן. Dice la Gemara, y una vez vimos aquí que el arca tenía fuerza para cargar a las personas, entonces por eso fue castigado Uzá. ¿Quién fue Uzá? Uzá fue un personaje en la historia de David Amelech, del rey David. Cuando pasaron el arca, ¿sí?, de Kiriat Yearim a Jerusalén en los días de David, ¿sí?, ¿qué pasó? Estaba el arca como que agarrado en vagones de vacas que lo estaban jalando. Y el Aarón parece que se iba a caer. ¿Por qué? Porque los animales se soltaron de los vagones. Entonces cuando pensaba que se iba a caer, vino Uzá y agarró el Aarón para que no se caiga. ¿Sí? Y no cualquier persona podía tocar el Aarón, no cualquier persona podía tocar el arca, que era lo más santo de lo santo. ¿Sí? Entonces en ese momento fue cuando Akadosh Baruj Hu se puso molesto con él y dijo, no entiendo, ¿por qué tú piensas que se va a caer? Si el arca puede cargar a personas, ¿cómo no va a poder cargarse a él mismo? No te preocupes que eso no se va a caer. Entonces tú estuviste mal de tocarlo, tú no podías haber tocarlo. Así nos comenta la Gemara qué pasó. Sigue diciendo la Gemara, Vayihar af Hashem be'uzá vayakehu shama lashal vegomer. Rabbi Yochanan Rabbi Elazar Had amar al iske shalu vechad amar sheasat zerachat befanav. Dice la Gemara, entonces fue castigado Uzá. ¿Por qué fue castigado Uzá? Discusión entre Rabbi Yochanan y Rabbi Elazar. Una opinión dice que únicamente fue castigado. ¿Por qué? Fue castigado porque tocó el Aarón, como mencionamos antes. No tenía que haberlo tocado. Tú pensabas que se iba a caer. No se va a caer, no te preocupes, que el Aarón se encarga de también cargar a los demás, como vimos cuando pasaron el Jordán, que cargó los Kohanim. Entonces fue castigado únicamente por eso. Sin embargo, otra opinión dice que fue castigado también por eso, pero también porque hizo necesidades. Sus necesidades las hizo enfrente del Aarón y no tuvo respeto por él. Sigue diciendo la Gemara, Vayamo Chami Maron ha Elohim. Dice el versículo que Uzá falleció con el arca de Dios. ¿Para qué te lo compara? ¿Por qué te lo quiere comparar? Dice la Gemara, Rabbi Yochanan, Uzá ba la olam ba sheneimar y Maron ha Elohim. Maron le olam kayam, afuzá ba le olam kayam. Para decirte que de la misma manera que el arca siempre es algo eterno, igualmente también Uzá fue eterno, vivió eterno, o sea que murió y fue al olam ba, al mundo venidero, al Gan Eden, y todo estuvo bien con él porque fue una persona buena. Nada más que al final pecó en esto sin darse cuenta, pero de todas maneras tuvo Olam Abba, tuvo un mundo venidero al igual que el arca. Sigue diciendo la Gemara, Vayíjale David al Asher Paratz Hashem Peretz Be'uzá, Amar Rabbi Elazar, Shinshtanu Panav Kaharara. Está escrito en el versículo, Vayíjale David al Asher Paratz Hashem Peretz Be'uzá. Así que aparentemente significa que David, el rey David, se molestó que a Kadosh Baruj Hu le dio ese castigo, esa pena de muerte a Uzá, que era uno de los ayudantes de David Amelech, muy allegado a David Amelech. Pero Rabbi Elazar explica que Vayíjar aquí se refiere no que se molestó, sino Vayíjar que se le puso su cara como jarará, se le puso su cara negra, así como jarará, como una uga, como cuando se hace algo sobre carbones que se pone negro, así se le puso su cara. ¿Por qué? Por el sufrimiento que Akadosh Baruj Hu se llevó a Uzá. El ameata coleja dichtiv Vayihar Ajinami, pregunta la Gemara, según esto que tú me dices que Vayihar no se refiere que se puso bravo, sino se refiere que se le puso negra la cara, negra carbón. Entonces siempre que está escrito la palabra Vayihar es así, pero no es así, porque muchas veces, la mayoría de las veces cuando está escrito Vayihar es que se puso bravo, no que se le puso la cara negra carbón. Dice la Gemara, Hatam ketiv af, ajalo ketiv. Dice la Gemara, no, ajalo ketiv af. Dice la Gemara, no. Cuando está escrito Vayihar af, efectivamente no es que se le puso la cara negra a carbón, sino se puso molesto. Pero aquí está escrito solo la palabra Vayihar. Y aquí se puede decir que cuando está escrito solo Vayihar se refiere no que se puso molesto, sino que se le puso la cara negra a carbón por el sufrimiento que tuvo del fallecimiento de Uzá, como explicamos. Sigue diciendo la Gemara, Darash Rava mi pene maneinash David, mi pene shekara le dibre Torah zemirot, sheneemar zemirot hayuli jukeja bebet meguray, llamarlo a Kadosh Baruj Hu, dibre Torah shekatuba em hataif eneja bo veenen, o atakore otam zemirot, hareni machshileja. בדבר שאפילו תינוקות שבדרבם יודעים אותו, דכתיב ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש וגומר ואי הוא עטיה בעגלתה. Dice la Gemara, Rabba explicó por qué fue castigado David. Al fin y al cabo, Uzá fue castigado porque tocó el Aarón o porque también hizo sus necesidades enfrente del Aarón, como explicamos antes, cada uno según su opinión.
Pero Uzá era una persona de David, del rey David. Y si murió Uzá, también fue castigado David, básicamente. ¿Por qué fue castigado David con la muerte de Uzá? O sea, Uzá murió porque fue castigado por lo que él hizo mal. Pero el hecho que David perdió un personaje como Uzá, significa que algo también David hizo mal. El rey David hizo mal. La pregunta es, ¿qué hizo mal? Se dice la Gemara, te voy a explicar qué hizo mal. Él le llamó a la Torá Zemirot, cánticos. Lo hizo algo más superficial. Y le dijo a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo tú le vas a llamar a la Torá algún cántico? La Torá es algo que uno tiene que estudiar con mucha profundidad. Y si una persona inclusive levanta un segundo los ojos de eso, se le olvida la Torá. No es muy fácil, es muy profunda y muy fácil olvidar. Y tú lo llamas eso cánticos, desprecias a la Torá como algo superficial, cánticos así. ¿Sabes qué? Por eso te voy a hacer tropezarte en algo que inclusive los niños que estudian en la escuela saben alajá, y tú te vas a tropezar en eso. ¿En qué fue? Está escrito en la Torá que a los hijos de Keat, ¿sí?, no les dio nada para cargar. ¿Por qué? Perdón, no les dio vagones para cargar cosas. ¿Por qué? Porque Abodata Kodesh, el Abodata Kodesh tenía que hacerse sobre los hombros. Se tenía que cargar sobre los hombros, no sobre otra cosa. Está escrito sobre Keat, Velibne Keat lo Natán, ¿sí? Que a los hijos de Keat no les dio vagones para cargar las cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo de ellos era, como era un trabajo muy santo, directamente sobre el hombro de ellos. Y David Amelech, cuando trajo el Aarón, ¿sí?, cuando traje el Aarón, ¿cómo lo trajo? Lo trajo en vagones. O sea, no cumplió lo que dice la Torá, que todo lo que es el Aarón, todo lo que es la Kedushá, hay que hacerlo sobre el hombro directamente, que está escrito en la Torá. Todo el mundo lo sabe eso. Y él no lo supo. O sea, básicamente, lo que David le llamó a la Torá cánticos, eso causó de que la persona, eso causó de que se equivoque y traiga el Aarón, no en los hombros, sino en los vagones. Y eso causó que, como estaban los vagones con los animales, se iba a caer un poquito. Y ahí fue cuando Uzá lo agarró y se murió. Entonces, por todo el error primero que tuvo, ese fue el primer error que le llamó a la Torá Zemirot. Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara: Vayach be'anshe bet shemesh ki ra'u ba'aron mishum de ra'u vayach Rabbi Abba ve Rabbi Elazar Hadamar kotzrim mishtachavim ayu ve Hadamar mile nami amur manam brayach de imariat uman ata alach de ifayast. Dice la Gemara, está escrito en el versículo, ya que mencionamos de que Uzá fue castigado por desprecio a la santidad del Aarón del arca. La Gemara trae otro momento que también, cuando trajeron el Aarón el arca a Bet-Shemesh, ¿sí?, cuando lo regresaron los filisteos, los pelishtim, está escrito Vayach be'anshe Bet-Shemesh ki ra'u ba'aron, ¿sí? Aparentemente significa que no significa que Kadosh Baruj Hu mató a las personas de Bet-Shemesh porque vieron el arca. ¿Qué tiene que ver? Porque vieron el arca, a Kadosh Baruj Hu los mató. Seguro que se refiere que Kira'u, no nada más que vieron, que despreciaron. La pregunta, ¿cómo despreciaron? Hay dos opiniones, Rabbi Abau y Rabbi Elazar. Uno dice que se refiere que cuando estaban ahí las personas y llegó el arca, ellos estaban cosechando y no pararon para recibir el arca, sino cosecharon, se pararon un poquito para verlo y seguían cosechando. No pararon completamente el trabajo, sino seguían trabajando y dándole al mismo tiempo respeto al Aarón, pero no le dieron respeto completo y único al Aarón. Por eso hubo un desprecio y por eso al final murieron. Y otra explicación es de que no nada más eso, sino adicionalmente también dijeron algo muy feo. Le dijeron al arca, cuando la trajeron de los pelishtim, ¿quién fue el que te puso tan bravo que no pudiste tú salvarte a ti mismo? Tú tienes la fuerza de salvarte a ti mismo. Tú te secuestraron y te llevaron a los pelishtim, a los filisteos, porque no tenías fuerza para salvarte a ti mismo. Y ahorita, ¿qué te dio la gana ahorita de regresar? Así le dijeron al Aarón, al arca, ¿sí? Le dijeron unas palabras muy fuertes, o sea, palabras de desprecio. Y por eso está escrito Vayach, que Kadosh Baruj Hu acabó con los habitantes de Bet-Shemesh. Sigue diciendo el versículo: Vayach ba'am shivim ish, 50,000 ish. Rabbi Abba ve Rabbi Elazar Hadamar 70 ish ayu vechol echad veechad shakul ke50,000, vechadamar 50,000 ayu vechol echad veechad shakul ke 70 Sanedrin. Dice la Gemara, el versículo dice, cuando mataron a los habitantes de Bet-Shemesh, que Akadosh Baruj Hu mató al pueblo de Bet-Shemesh, y está escrito en el versículo 70 ish, 70 personas y 50,000 personas. Contradicción, ¿cuántas personas mataron? ¿70 personas o 50,000 personas? Entonces, dos explicaciones, una de Rabbi Abba, otra de Rabbi Elazar. Uno dice que en verdad eran 70 personas, pero cada uno de ellos era equivalente a 50,000 personas, o sea que cada una de las personas de Bet-Shemesh eran personas grandiosas.
Y la otra explicación es que en verdad eran 50.000 personas y cada uno y uno de ellos eran equivalentes a 70 jueces del Sanedrín, de la Gran Corte, ¿sí? Según ambas explicaciones son un poco diferentes, pero la idea es que las personas que murieron de Bet Shemesh eran personas grandísimas en sabiduría y en todo, eran grandes personajes. Sigue diciendo la Gemara, volvemos al tema que al arca cuando lo trajeron con David, ¿sí? Con Uzá. Entonces falleció Uzá, repetimos otra vez, tomamos el tema, falleció Uzá mientras que estaban llevando el arca, y como Uzá tocó el arca y falleció, David ahorita tenía miedo de traerlo a Jerusalén con él. O sea que dijo, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo en casa de una persona que se llamaba Obed Edom, ¿sí? Obed Edom, así se llamaba. Después de unos meses, cuando vio David que Obed-Edom se le bendijo la casa y tenía todo lo bueno, dijo, ¿sabes qué? El Aarón, el arca no hace nada malo, tráelo para mí, para Jerusalén, para que yo también tenga esa bendición. Está escrito en el versículo. Ahorita, en ese momento, obviamente, cuando lo trajeron a David, cuando ya David lo pidió después de que estaba en casa de Obed-Edom, ya no dijo que lo traigan en los vagones con los animales, sino los Levín lo carguen sobre los hombros, porque ya aprendió que dijimos que ya aprendió del error que tuvo previamente. Se nos dice en el versículo, Vayiki tzadun ose Aarón, Hashem shishat tzadim vaizbach shor umri, uchtiv, shiva farim ve shiva elim. Entonces los versículos dicen que cuando caminaban con el Aarón hacia Jerusalén, caminaban 6 pasos, y después sacrificaban a un buey y a un animal bien engordado como corbán para Kadosh Baruj Hu. Pero en otro versículo está escrito que sacrificaban a 7 toros y a 7 carneros. Entonces no entiendo, ¿era un buey y un animal engordado? ¿O eran 7 toros y 7 carneros? Dice la Gemara, Amar Papá Bar Shmuel, Alkol Pesiao Pesia Shor Umbri, Ve Alkol Shesh Veshesh Pesiot, Shiva Parim Veshiva Elim. Papá Bar Shmuel dice que cada paso y paso que hacían y se adelantaban con el arca, hacían sacrificio de un toro y un animal engordado, así Hashú para Kadosh Baruj Hu. Y después cada 6 pasos, cada grupo de 6 pasos, hacían 7 toros y 7 carneros. Sin embargo, pregunta la Gemara sobre esta explicación, Amale Rav Hasda, Imken Miletet Kol Eretz Israel, vamos, si es así, pues significa que cada 2 metros, cada 3 metros habían altares, y no puede ser que estaba tantos altares, tantos sacrificios que se hicieron en ese camino, en esa trayectoria. El Amar Rav Hasda, el Kol Shesh Veshesh Pesiot Chorumbri, el Kol Shisha Sedarim Veshesh Pesiot, Shiva Parim Veshiva Elim. Por eso Rav Hasda hizo otra explicación, que en verdad no era cada paso y paso que hacían un sacrificio y cada 6 otros más, sino cada 6 pasos hacían un buey, y un animal engordado. Y cada 6 paquetes de 6 pasos, o sea, cada 36 pasos, ahí hacían 7 toros y 7 carneros. Entonces no era tan así, cada paso había un sacrificio, sino era mucho más distanciado entre uno y otro. Sigue diciendo la Gemara, Ketiv Kidon, Uchtiv Nachon. Amar Rabbi Yohanan Betchila, Kidon Ulebasov Nachon. Dice la Gemara, hay una contradicción. Al principio está escrito, cuando subieron el arca de Bet Aminadab a Jerusalén, ¿sí? Que fue cuando Uzá metió la mano y se murió, está escrito Kidon, ¿sí? Adgoren Kidon. Y por otro lado está escrito Adgoren Nachon. La misma historia, una vez le llama Kidon, otra vez Nachon. ¿Qué pasó? Dice la mano al principio, cuando vieron que Uzá lo tocó y se murió, entonces la gente pensaba que era como Kidon, o sea, como una lanza, como si fuera que el arca es una lanza, algo que mata a las personas. Sin embargo, después, cuando se dieron cuenta que estuvo en casa de Obed Adán, de la persona esta, y le trajo bendiciones y todo lo bueno, se dieron cuenta que no es Kidon, sino es Nachon. Es algo que trae bondad, que trae cosas buenas, que trae cosas correctas y bendiciones a la casa. Sigue diciendo la Gemara, Nimtzeta ata omer, Shelosha mine avanim hayu, אחד שהקים משה בארץ מואב, שנאמר בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה באר, וגומר ולהלן אומר, וכתבת על האבנים על כל דברי התורה זאת, וגומר, ואתיה באר, ואחד שהקים יהושע בתוך הירדן, שנאמר 12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, ואחד שהקים בגלגל, שנאמר 12 אבנים, האלה שלקחו וגומר. Ahorita la Gemara vuelve otra vez al Eber y Ardén, cuando pasó el pueblo de Israel el río de Ardén para entrar a Israel. Nosotros mencionamos en la clase anterior que hubo 2 grupos de piedras que pasaron. Una fue cuando entraron al río de Yardén, que agarraron las piedras y las dejaron ahí mismo en la tierra, en el lado este del río de Yardén, para que los hijos vean y pregunten qué son esas piedras y le digan a sus papás que eso fue por el milagro al Nes que hubo con el pueblo de Israel, que pasaron el río de Yardén y se cortó y se paró y se hizo una columna y pudieron pasarlo. Y otro segundo grupo que es para agarrar piedras, 12 personas para hacer un misbeach en Areval y después dejarlos en el Gilgal, como explicamos en la clase anterior. Y lo que acabamos de leer nos añade que hay adicionalmente un tercer grupo
de piedras, que en verdad fue el primero, el anterior a todos. ¿Cuándo fue? Cuando Moshe Rabbeinu en la tierra de Moab también agarró las piedras para escribir la Torah. ¿Cómo se hemos escrito en el versículo Moab, Ho'il Moshe Be'er? Respecto a Moshe está escrito la palabra Be'er, y en otro versículo también está escrito la palabra Be'er. Respecto a las piedras que agarraron para escribir la Torah, también está escrito la palabra Be'er, para enseñarte que ¿qué? De esa manera que ahí escribieron la Torah sobre piedras, como dijimos que en el Gilgal después escribieron la Torah sobre piedras. Igualmente cuando está escrito sobre Moshe Be'er Etev, Be'er et Torazot, también está escrito sobre piedras. O sea que hubo tres grupos de Israel. Al principio con Moshe, después para recordar el milagro del Eber de Ardén, y después para el altar y para escribir la Torah en el Gilgal, en Harevar, y posteriormente esa misma noche en el Gilgal, que ahí se quedó. Sigue diciendo la Gemara, Tanura Banan Keitzad Katvu Israel et Torah, Rabbi Yehuda Omer al Gabe Avanim Ketavua Shenemar Vekatavta al Avanim et Kol Dibra Torah Zot de Gomer Veachar Kach Sadu Otam Besid. Ahorita sabemos de que el pueblo de Israel escribió la Torah cuando hicieron el Mizbeach en Hareval, ¿sí? Cuando hicieron el Mizbeach, cuando pasaron el Eber Ardén, se llevaron las piedras del mismo río y hicieron un Mizbeach, un altar en Hareval. Y ahí escribieron la Torah. Pero algo no cuadra, porque por un lado escribieron la Torah sobre la piedra, pero por otro lado está escrito que le colocaron yeso, entonces aparentemente tapaba las palabras. Entonces, ¿cómo era la cosa? Entonces dice Rabbi Yehuda, te voy a explicar. En verdad escribieron la Torah sobre las mismas piedras, ¿sí? Como está escrito en el versículo, Vekatavta ala avanim. La Torah se escribía sobre las piedras mismas, ¿sí? Y después colocaban el yeso encima de las palabras. Así dice ¿quién? Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Shimon le discute y dice, no puede ser, amarlo Rabbi Shimon itbarja echlamdu umoto alam Torah. No puede ser, porque si colocan el yeso por encima, se básicamente tapa y oculta las palabras, y entonces toda la idea de escribir la Torah en esas palabras en todos los idiomas de manera clara y explícita es ¿para qué? Para que todas las naciones puedan estudiar Torah. Pero si tú me escribes la Torah sobre la piedra y encima va el yeso, nadie puede estudiar Torah, nadie va a poder verlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, por eso dice Rabbi Shimon que era al revés, ¿sí? Como vamos a ver ahorita más adelante. Amarlo, binay terana tamem makadosh baruchu veshibruno terim שלהם וקלפו את הסיד ויסיעוה, ועל דבר זה נתחתם גזר דינם ליבי שחת שהיה להם ללמוד ולא למדו. Dice Rabbi Yehuda, no. Te voy a explicar. En verdad se escribió, como dijimos antes, dice Rabbi Yehuda, sobre la piedra, y encima estaba el yeso. Pero Akadosh Baruj Hu hizo un milagro, o mejor dicho, le mandó unos escribanos buenos que puedan sacar el yeso después, posteriormente, y cuando saquen el yeso, cuando pelen el yeso, se va a quedar las letras, y va a quedar todo perfecto, y todo iba a ser visible, ¿sí? Y quedó todo visible, y aún así no estudiaron la Torah el resto de las naciones, y por eso fue decretado sobre ellos el dictamen de que vayan al Geinom. ¿Por qué? Porque tenían que haber estudiado Torah, la tenían ahí perfecta porque le habían pelado el yeso y se podía ver perfecto, y no estudiaron. Entonces así dice Rabbi Yehuda. Entonces repito, Rabbi Yehuda dice que se escribió sobre la piedra misma, encima fue el yeso, después con el tiempo le quitaron el yeso y quedó la Torah, quedaron las palabras de la Torah bien explícitas, bien claras, para que la gente venga y estudie. Y como las otras naciones no estudiaron, por eso fueron dictaminados que vayan todos al Geinom. Así opina Rabbi Yehuda. Sin embargo, Rabbi Shimon Omer el Gabesit Ketavua. Rabbi Shimon me dice, no señor, la Torah fue escrita ¿sobre qué? La Torah fue escrita no sobre la piedra, sino sobre la piedra estaba el yeso, y encima del yeso, que es blanco, colocaron ¿qué? Las letras de la Torah, y sale que entonces iluminaba mucho más esa letra, porque estaba sobre algo blanco, o sea, era muy claro, demasiado claro. Nos sigue Rabbi Shimon explicando, וכתבו להם למטה, למען אשר ילמדו אתכם לעשות ככל וגומר, הלמטה שאם חוזרים בתשובה, מקבלים אותם. Nos dice Rabbi Shimon de que al final de la columna que escribían en esa piedra, escribieron el versículo Lemana Shelo y Lamedu etchem lasot kehol. Ese versículo nos está hablando respecto a los 7 naciones que habían en la tierra de Israel, en Eretz Kenán, que eran Ahití, Emorí, Kenaní, Perizí, Ajiví, Baibusí, ¿sí? Todas estas 7 naciones, el pueblo de Israel tenía que acabar con ellos, no se podía casar con ellos ni nada por el estilo. Pero miren, ¿por qué escribieron ese versículo al final de la columna en grande así? Para que se vea, para que sea notable, para que sea visible bien, para enseñar que eso nada más aplicaba para la gente que estaba dentro de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque le enseñaban malas conductas al pueblo de Israel cuando entraron. Por eso Akadosh Baruj Hu quiso acabar con ellos. Pero la gente que vivía en la diáspora, inclusive de estas 7 naciones, aunque no eran buenos, pero ya que no le enseñaban al pueblo de Israel cosas malas, porque el pueblo de Israel no estaba al lado de ellos, no hay que acabar y exterminarlos. Y por eso podemos aprender de aquí, es que si efectivamente esas 7 naciones vuelven en Teshuvá, si se retractan, se arrepienten y tienen buenas conductas, efectivamente pueden regresar a la tierra de Israel sin problema. O sea que todo lo que la Torah dice de que hay que exterminarlos y sacarlos del pueblo de Israel es
mientras que están en Israel y no cambian la conducta. Pero si están fuera no hay que hacerle nada. Y si se retractan, pueden inclusive hasta regresar, porque todo el propósito que hay que exterminarlo de la tierra de Israel para que no contaminen con sus conductas negativas al pueblo de Israel. Este es el versículo que está escrito abajo, así nos dice Rabbi Shimon, como extra nos dice. Entonces otra vez, Rabbi Shimon nos dice que estaba escrito las letras sobre las piedras, no estaban las piedras directamente, sino el yeso sobre la piedra y las letras sobre el yeso, y así se veía mucho. Y al final de la columna estaba escrito el versículo que nos dice la razón por qué hay que exterminar a las 7 naciones, para que podamos aprender que en unos casos que efectivamente se arrepienten no es necesario. Eso nos lo dice Rabbi Shimon como algo extra. Y ahorita la Gemara pregunta que efectivamente amarraba Barshila, Maita amad Rabbi Shimon, dichtiv ayu amim misrefot sid, aliske sid. Efectivamente pregunta Rabba Barshila, ¿cuál es la razón de Rabbi Shimon? ¿De dónde Rabbi Shimon ve? ¿Cuál es su fuente de que efectivamente la Torah fue escrita no encima de las piedras directamente, sino el yeso encima de las piedras y las letras y las palabras encima del yeso? ¿Cómo sabemos eso? Según Rabbi Yehuda tenemos una fuente clara que era sobre la piedra directamente, porque está escrito en el versículo Vekatavta ala avanim, y mashma, que fue escrito sobre la tierra, sobre la piedra directamente, ala avanim. Pero según Rabbi Shimon, que no fue sobre la piedra directamente, sino sobre el yeso, y el yeso sobre la piedra, ¿dónde lo vemos? Dice la Gemara, la fuente de él es de Yeshaya. En Yeshaya está escrito Vehayu ami misrefot sid. Así que las naciones malvadas van a ser quemadas, van a ser exterminadas por el sid, por el yeso. ¿Qué significa eso? Porque podían estudiar Torah que estaba enfrente de ellas tan clara, porque estaba sobre palabras y letras negras, ¿sobre qué? Sobre algo blanco. Podían estudiar Torah de manera clara y no estudiaron. Entonces, básicamente, dice la Gemara, de aquí vemos que fueron, Rabbi Shimon trae una prueba de este versículo, de que las naciones van a ser exterminadas al Gehinom y van a ser exterminadas. ¿Por qué? Por el tema del yeso. ¿Qué es tema del yeso? Por la Torah que estaba escrita encima del yeso, y el yeso estaba encima de la piedra. Vemos de que las palabras, las letras estaban encima del yeso. Así dice Rabbi Shimon. Y ve Rabbi Yehuda, ¿qué va a hacer Rabbi Yehuda con este versículo? Aparentemente se encuentra la opinión de Rabbi Yehuda, que era directamente, que él opina que era directamente sobre la piedra. Dice la Gemara, no, eso lo vamos a entender de la siguiente manera. Kisid, masid en lo takana de la serefá, afotamakutim en la takana de la serefá. Dice la Gemara, Rabbi Yehuda va a decir que ese versículo es para enseñarnos que estas naciones eran como el yeso. De la misma manera que el yeso no tiene arreglo, la única manera para preparar el yeso es únicamente a través de que queman un tipo de piedras, sí, que se llama caliza. O sea, de la misma manera que el arreglo del yeso, o sea, para hacer el yeso es únicamente a través de quemar un tipo de piedra, igualmente estas naciones no hay arreglo sino únicamente a través de quemarlos, de exterminarlos. Así nos dice la Gemara. Seguimos un poquito más. Que manas laha de Tania veshavita shivio le rabot que nanin shebechutza la aretz sheim chozim bichuva mekablim otam. Que man, que Rabbi Shimon. Está escrito en la Baraitá que respecto a la Torah, cuando está escrito Yifat Toar, una mujer bonita, una mujer bella, cuando una persona va a la guerra y encuentra una mujer bella, puede agarrarlo con unas condiciones, no vamos a entrar en eso. Pero en la Torah está escrito veshavita shivio, capturarás a sus cautivos, verraita vashivia, y encontrarás en sus cautivos a una mujer bella. Aparentemente está muy repetido, veshavita shivio. ¿Qué te viene a enseñar todo eso? Para decirnos esas palabras extras, para incluirte que no cualquier mujer bella puedes, no nada más cualquier mujer puedes agarrar, no nada más unas mujeres bellas específicas de diferentes naciones puedes agarrar, pero de las que estaban en Kenán, de las 7 naciones no puedes agarrar, no hubiese pensado, porque hay una prohibición de hay que exterminarlos. Por eso no viene a decir el versículo, cuando uno va a una guerra y quiere casarse con una mujer bella, puede cualquier mujer, incluido también la de las 7 naciones. Y por eso es escrito Verraita Vashivia, para enseñarte que una mujer de las permitidas, pero también Veshavita Shivio, parece inclusive las que están prohibidas, las más prohibidas de las 7 naciones, también está permitida que la agarres. ¿Pero cuándo? Únicamente, dice la Baraitá, en caso que están en la diáspora, sí, y vuelven en Teshuvá y ya no tienen malas conductas. ¿Como quién va a estar Baraitá? Dice la Gemara, como Rabbi Shimon, como dijimos antes, que Rabbi Shimon nos enseñó antes que ¿qué? Nos enseñó, by the way, nos enseñó Derech Hagav, de que ¿qué? De que al final de las columnas se escribía en el versículo, se escribió un versículo para que sea notable y visible, que toda la prohibición de estas 7 naciones es porque nos enseñan sus malas conductas, pero si igualmente Shuvá no tiene malas conductas, son permitidas para regresar a Israel. Y la Torah nos enseña que también una persona que va a la guerra puede agarrar a una mujer cautiva, inclusive que sea de esas 7 naciones, obviamente cuando volvieron a Shuvá. Entonces básicamente la Baraitá que nos dice eso va exactamente como la opinión de Rabbi Shimon. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.